Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy estamos en nuestro programa número 181, último día del mes de junio, el día 30 de este 2021, sexto mes del año, y estamos aquí, parados justamente en la mitad y contentos, felices de haber cumplido este propósito y esta meta de pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Pero sin más, vamos a comenzar con nuestro devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula El mensaje más poderoso del mundo. El canónigo Andrew White es conocido como el párroco de Bagdad. Envió un email titulado Un día de lágrimas, en el que escribió: Bueno, hoy ha sido un día horrible. Durante 2 años hemos trabajado todos los días para hacer que los Jason regresaran. Eran mis amigos, comí con ellos, viví con ellos, y un día que estaba enfermo uno de ellos me cuidó en el hospital. Había sido médico en el ejército. Aquella gente no era simplemente rehenes, eran mis amigos. Oraba todos los días y buscaba su liberación. Confieso que una vez que se confirmó la noticia de su asesinato, lloré y no pude ni imaginarme el dolor que su muerte habría causado a sus queridas familias. Qué terrible tiene que ser para ellos y cómo oramos por ellos. Mientras las lágrimas recorrían las mejillas, trataba de prepararse para el servicio dominical. La iglesia se portó maravillosamente, como suele ser la gente, toda muy amable y da mucho ánimo. Compartieron juntos ese dolor y ese amor. Asimismo fue también el caso del apóstol Pablo. Se derramaron muchas lágrimas. Aún así, Andrés continúa proclamando el Evangelio en el poder del Espíritu. El mensaje de Jesús es más poderoso que todo el mundo. Son buenas noticias que cambian vidas, ciudades, culturas, pero también es un mensaje que provoca oposición. Dios te equipa para transmitir ese mensaje dándote el Espíritu Santo. El Salmo 78, versos 40 al 55, nos dice: explica las buenas noticias del rescate del pecado. Nunca entenderás por completo la buena nueva del Evangelio hasta que no comprendas por qué necesitas ser rescatado. Jesús nos ha rescatado del pecado por medio de su vida, muerte y resurrección, así como el don del Espíritu Santo. En este salmo podemos ver un vistazo de aquello de lo que hemos sido rescatados. Lo primero, vemos la naturaleza del pecado, el cual es la rebelión contra Dios. Se rebelaron contra Él, dice el verso 40. No se trata de un acto singular. El salmista escribe: ¿cuántas veces? Una y otra vez. El pecado viene de no confiar en el carácter de Dios, la palabra de Dios y las acciones de Dios. Lo segundo, vemos las consecuencias del pecado, el cual aflige a Dios y lleva a la ira, el enfado, la indignación y la hostilidad. En última instancia lleva a la muerte. Los egipcios no fueron los únicos en pecar, también lo hizo el pueblo de Dios. Y a pesar de eso, Dios los rescató, redimiéndolos. A su pueblo lo guió como a un rebaño, los llevó por el desierto como a ovejas, los guió infundiéndoles confianza para que no tuvieran miedo. Todo esto fue en preparación del gran plan de rescate de Dios por medio de Jesús. Hechos capítulos 20 nos cuenta sobre anunciar las buenas noticias de la gracia de Dios. No desperdicies ni un solo día de tu vida, de la preciosa vida que Dios te ha dado. Sin importar lo que estés llamado a hacer, por más difíciles que sean tus circunstancias, puedes disfrutar tu llamado y completar la tarea con alegría. El mensaje del Evangelio es un mensaje enormemente alentador. A todos los sitios a los que Pablo fue, los animó a seguir la obra buena. Cuando recogió aquellas regiones, recorrió aquellos lugares, lo hizo alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Pablo sentía pasión por este mensaje y por eso era difícil impedir que hablara del mismo.
En Troas estuvo hablando a los creyentes mientras Pablo alargaba su discurso. Eutico se durmió, cayendo de la ventana y matándose. Pablo lo resucitó de entre los muertos y siguió hablando hasta el amanecer. Hace falta mucho para detener a un predicador una vez que ha comenzado. Que se muera y resucite un miembro de la congregación solo es un motivo para una pausa para tomar café. Aprovecha toda oportunidad para exponer el mensaje. Pablo indicó: no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, y sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Habló tanto públicamente como en las casas. Es trabajo duro. Pablo consumió su vida en el empeño. No tenía miedo de morir en el proceso, pues no se veía como indispensable. Consideró que la vida... Él decía en el versículo 24: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera. Sabía que no sería un paseo triunfal. En todas las ciudades, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Fue probado rigurosamente y se derramaron montones de lágrimas. ¿Por qué merece la pena pasar por todo esto? Aquí vemos 3 razones que justifican esta actitud. Primero, poder de las palabras. Tienes el mensaje más poderoso del mundo entero. Pablo fue por todas partes, predicando el mensaje de la gracia de Dios. En palabras de la traducción de la Biblia de Message, dice: la inaudita y rebosante generosidad de Dios era la verdad. Todo se trataba de Jesús. La gracia es el amor inmerecido y se hace posible por medio de Jesús y por su propia sangre. No puede ser ganada, es un don gratuito. ¿Cómo recibes ese don? Primero, vuélvete a Dios arrepentido. El arrepentimiento es una palabra muy positiva que significa apartarse del pecado para orientarse hacia Dios. Segundo, ten fe en nuestro Señor Jesucristo. El don de la fe también lo recibes de Él. La segunda cosa que observamos, y estas razones por las que vale la pena pasar todo, es el poder del Espíritu Santo. Tienes al Espíritu Santo que mora en ti. Todo el que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, recibe el Espíritu Santo. Pablo habla de cómo es obligado por el Espíritu, el cual le habla. El Espíritu Santo es quien unge y suscita a los líderes. Y la tercera razón es poder de dar. Al dar serás bendecido. Pablo sabía que el dinero no es la clave de la felicidad. Recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Pablo predica todo el propósito y el consejo de Dios. Obviamente su propósito abarca un montón. En este pasaje apenas vislumbramos un destello de lo que abarca, que claramente incluye la palabra de Dios, la oración, una iglesia de custodios y pastores, los sacramentos, la santificación, el socorro del débil y mucho más además de esto. Segunda de Reyes nos cuenta sobre las buenas noticias de Jesús. Los buenos líderes entrenan sucesores. Este es uno de los ejemplos de la Biblia donde la sucesión funcionó verdaderamente bien. Un buen mentor es un gran don. Elías fue un mentor para Eliseo y le transmitió su poder. Eliseo había pedido: quiero recibir una doble porción de tu espíritu, pues quería ser un hombre santo igual que su mentor. Elías le dijo que podía recibir lo que pedía si se quedaba con él hasta el final. Si logras verme cuando me separe de tu lado, te será concedido, de lo contrario no. La perseverancia es la vital importancia para el ministerio. Es fácil esperar con celo y entusiasmo, pero no todos tienen la capacidad de perseverancia para aguantar el trabajo duro, las dificultades, las decepciones, persistiendo en las cosas hasta el final de la manera en que Eliseo lo hizo. Eliseo recibió una doble porción al recoger el manto que se le había caído a Elías. Así quedó claro para todos que estaban presentes viéndolo que Eliseo era el sucesor, el ungido. El espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo, dice el verso 15.
La narración de Elías y su extraordinario poder cuando invoca el fuego del cielo y cuando divide las aguas se ha de leer a la luz del Nuevo Testamento. Elías prefiguraba a Juan el Bautista, quien ejerció su ministerio con espíritu y poder de Elías, como dice Lucas capítulo 1, verso 17, preparando el camino a Jesús. Jesús dice que estás mejor que Elías y Eliseo. Entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, el Elías que había de venir. Y prosigue, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Mateo capítulo 11, verso 11. Todo cristiano está en una posición mejor que la de Elías y Juan el Bautista, por al menos dos razones. La primera, estás en mejor posición para anunciar las buenas noticias de Jesús. Y segundo, tienes el don del Espíritu Santo que se ha dado en el día de Pentecostés. Todo cristiano, el más pequeño en el reino de los cielos, tiene la oportunidad de proclamar el Evangelio en el poder del Espíritu Santo, el mensaje más poderoso del mundo entero. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, verso 40 del 55. Esa gente se rebeló muchas veces contra Dios en el desierto, le dieron mucha tristeza, le pusieron a prueba una y otra vez la paciencia de Dios, afligían al Santo de Israel, se olvidaron de su poder, de todas las veces que Él los salvó del peligro. Se olvidaron de las señales poderosas que Él hizo en Egipto y de los milagros en los campos de Zoán. Dios convirtió los ríos en sangre y los egipcios no pudieron beber de esa agua. Dios envió miles de moscas que los picaban y ranas que los arruinaban. Envió saltamontes y a sus cultivos y langostas que acababan con sus cosechas. Destruyó sus viñas con granizo y sus árboles con agua helada. Destruyó con granizo el ganado y con rayos a sus rebaños. Dio rienda suelta a su furia e indignación. Quiso descargar su ira ardiente contra los egipcios y envió a sus ángeles destructores. Dirigió toda su furia contra ellos y no los salvó de la muerte, sino que los hizo víctimas de las plagas. Acabó con la vida de todos los hijos mayores de Egipto. Hizo morir a cada primer hijo de la familia de Cam. Entonces, Él guió a Israel como un pastor. Llevó a su pueblo por el desierto como un rebaño de ovejas. Él guió a su pueblo con seguridad para que no tuvieran nada que temer, pero ahogó a sus enemigos en el mar. Llevó a su pueblo a su tierra santa, al monte que él mismo conquistó con su poder. Expulsó de esa tierra a las otras naciones y se la repartió por medida a su pueblo. Como posesión, de esa manera estableció las carpas de las tribus de Israel. Hechos capítulo 20. Terminando el alboroto, Pablo llamó a los seguidores del Señor y después de animarlos se despidió de ellos y se fue a la región de Macedonia y por el camino animaba a los creyentes. Después pasó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Estaba listo para ir en barco a Siria, pero como algunos judíos planeaban algo en su contra, decidió regresar por Macedonia. Pablo estaba acompañado de Sópater, el hijo de Pirro, de la ciudad de Berea, Aristarco y Segundo, de la ciudad de Tesalónica, Gallo de la ciudad de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Ellos se fueron antes que Pablo y nos esperaron en la ciudad de Troas. Nosotros salimos en el barco de la ciudad de Filipos, después de la fiesta de los panes sin levadura. 5 días después nos encontramos con los demás en Troas y allí nos quedamos 7 días. El domingo nos reunimos todos para comer la Santa Cena del Señor. Pablo tenía pensado irse al día siguiente. Él tomó la palabra y les habló hasta la medianoche. Estábamos todos en el piso de arriba y había muchas lámparas en el cuarto. Un joven llamado Eutico estaba sentado en una ventana. Pablo hablaba y Eutico le dio mucho sueño hasta que se quedó dormido y se cayó por la ventana desde el 3er piso. Cuando fueron a levantarlo, ya estaba muerto. Pablo bajó donde estaba Eutico, se arrodilló, lo abrazó y les dijo: no se preocupen, él está vivo. Pablo subió de nuevo, partió el pan y comió,
y siguió hablando hasta el amanecer, y después se fue. Llevaron vivo a Eutico a su casa, y todos se animaron mucho. Nosotros nos fuimos en barco hasta Asón antes de que Pablo, porque él tenía planeado ir por la tierra y embarcarse con nosotros en Asón. Cuando nos encontramos con Pablo en Asón, subió al barco con nosotros y viajamos a la ciudad de Mitilene. Al día siguiente el barco salió de allí y llegamos al lugar cercano a la isla de Quío. De ahí navegamos el segundo día hasta Samos. Un día después llegamos a la ciudad de Mileto. Pablo ya había decidido no detenerse en Éfeso, porque no quería quedarse mucho en el tiempo en Asia. Hacía todo lo posible por apresurarse y llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Estando en Mileto, Pablo mandó a llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben de mi vida desde el primer día que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados que los judíos han tendido contra mí. Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de pensar y de vivir, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora debo obedecer al Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. No me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salvan, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de que me vaya, algunos hombres entrarán en su grupo y como lobos salvajes tratarán de destruir el rebaño. Incluso surgirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras, tratando de desviar a los seguidores del Señor para que lo sigan. Pero por eso, tengan cuidado. Recuerden que por 3 años, de día y de noche, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios les da a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. Nunca he querido la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes bien saben que yo mismo trabajé para atender mis necesidades y de las que estaban conmigo. Siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recordé esto que el Señor Jesús dijo: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Lloraban mucho abrazándolo y besándolo. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que no lo volverían a ver. Luego lo acompañaron hasta el barco. Segunda de Reyes, capítulo 1. Después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Una vez Ocosías estaba en el primer piso de su casa y al ceder el piso bajo sus pies, se cayó y quedó gravemente herido. Estando en cama, mandó a llamar a sus mensajeros y le dijo: vayan a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, y pregúntenle si me voy a recuperar de este accidente o no. Pero el ángel del Señor le dijo a Elías Tisbita: ve y encuéntrate con los mensajeros del rey Ocosías y pregúntales: ¿acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué van a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por haber hecho eso, el Señor te dice: no te levantarás de la cama, vas a morir. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, Ocosías les preguntó: ¿por qué regresaron tan pronto? Los mensajeros le dijeron a Ocosías: nos encontramos con un hombre que nos dijo que volviéramos al rey y que nos mandó y que comunicáramos lo que dice el Señor.
Si hay un Dios en Israel, ¿por qué mandaste mensajeros a consultar el futuro a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por haber hecho eso, no te levantarás de la cama, ciertamente morirás. Ocosías le preguntó a sus mensajeros, ¿cómo era el hombre con el que se encontraron? Ellos le dijeron, el hombre llevaba un manto de piel, un cinturón de cuero ajustado a la cintura. Ocosías respondió, era Elías el tisbita. Ocosías ordenó que un capitán con 50 soldados fueran a buscar a Elías. Lo encontraron sentado en la cima de un monte. El capitán le dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Él contestó, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Así que bajó fuego del cielo y destruyó al capitán y a los 50 soldados. Ocosías mandó otro capitán con 50 soldados. El capitán le dijo a Elías, hombre de Dios, el rey te ordena bajar. Elías le dijo, si soy hombre de Dios, que baje fuego del cielo y te destruya a ti y a toda tu tropa. Entonces bajó el fuego del cielo y destruyó al capitán y los 50 soldados. Ocosías mandó al tercer capitán con 50 soldados. Este se encontró con Elías, se puso de rodillas y le rogó a Elías, hombre de Dios, te ruego que nos respetes la vida a mí y a mis 50 soldados. Ya bajó fuego del cielo y devoró a 2 capitanes anteriores con sus tropas. Te ruego que aprecies en algo mi vida ahora. El ángel del Señor le dijo a Elías, ve con el capitán, no le tengas miedo. Así que Elías se fue con el capitán a ver al rey Ocosías. Elías le dijo a Ocosías, así dice el Señor, por haber mandado mensajeros a consultar el futuro en Baal-Zebub, dios de Ecrón, como si no hubiera un Dios en Israel a quien consultar, no te levantarás de la cama, ciertamente morirás. Ocosías murió tal como el Señor dijo por medio de Elías. Su hermano Jorán reinó en su lugar porque Ocosías no tuvo hijos. Jorán comenzó a reinar durante el 2.º año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. El resto de los hechos de Ocosías están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 2. Cuando se acercaba el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban a punto de salir de Gilgal. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Betel. Pero Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, que no me separaré de ti. Así que fueron juntos a Betel. Un grupo de profetas que estaba en Betel se encontró con Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo le dijo, sí, lo sé, cállense. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera a Jericó. Sin embargo, Eliseo le dijo, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, que no me separaré de ti. Así que los dos se fueron a Jericó. El grupo de profetas que estaba en Jericó se acercó a ver a Eliseo y le dijeron, ¿sabes tú que hoy el Señor te quitará a tu maestro? Eliseo le contestó, sí, ya lo sé, pero no digan nada. Elías le dijo a Eliseo, por favor, quédate aquí, pues el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Eliseo contestó, tan cierto como el Señor existe y como vives tú, que no me separaré de ti. Así que los dos fueron al río Jordán. Unos 50 hombres del grupo de profetas los estaban siguiendo. Elías y Eliseo se pararon en la orilla del río Jordán. Los 50 hombres se quedaron a cierta distancia de Elías y Eliseo. Elías se quitó el manto, lo dobló y golpeó el agua. Entonces el agua del río se dividió en 2 partes, y tanto Elías como Eliseo cruzaron el río caminando sobre tierra seca. Mientras cruzaban el río, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que sea separado de ti. Eliseo declaró, si pudiera recibir una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo, has pedido algo difícil, pero si logras verme cuando sea separado de ti, recibirás lo que has pedido. Pero si no logras verme, entonces no lo recibirás. Elías y Eliseo caminaban juntos, charlando. De repente, llegaron un carro y unos caballos que parecían de fuego, los cuales
separaron a Elías de Eliseo. Elías fue llevado al cielo en un torbellino. Al verlo, Eliseo gritó: Padre mío, carros de Israel y su caballería. Eliseo nunca más volvió a verlo. Entonces Eliseo rompió en dos su ropa. El manto de Elías se había caído a la tierra. Entonces Eliseo lo agarró y se volvió. Se estuvo de pie a orillas del Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en dos y Eliseo cruzó. El grupo de los profetas que estaba en Jericó vio a Eliseo y dijo: el espíritu de Elías ahora está en Eliseo. Se acercaron a Eliseo y se inclinaron ante él y le dijeron: tenemos 50 hombres fuertes aquí. Podemos ir a buscar a tu maestro. Tal vez el Espíritu del Señor lo levantó a Elías y lo tiró por ahí, en un monte o en un valle. Pero Eliseo le contestó: no manden a buscar a Elías. Pero tanto le rogaron a Eliseo que hasta quedó avergonzado. Entonces les dijo: manden a los hombres a buscar a Elías. El grupo de los profetas mandó a los 50 hombres que buscaran a Elías. Buscaron durante 3 días, pero no lo encontraron. Así que los hombres volvieron a Jericó, donde estaba quedando Eliseo, y éste les dijo: les dije que no fueran. Los hombres de la ciudad le dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, este lugar es agradable, pero el agua es mala, y por eso la tierra es estéril. Eliseo les dijo: tráigame un plato hondo nuevo y pónganle sal. La gente le llevó el plato hondo a Eliseo. Entonces Eliseo salió a la fuente del agua, echó la sal, el agua y dijo: el Señor dice: purifico esta agua y de ahora en adelante no producirá más la muerte ni la tierra estéril. El agua quedó purificada hasta el día de hoy, tal como lo dijo Eliseo. Eliseo salió de allí para ir a Betel. Mientras subía a la colina para entrar a la ciudad, unos jóvenes que salían de la ciudad comenzaron a burlarse de él, diciendo: ¡Sube, calvo! ¡Sube, calvo! Eliseo se dio vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. De pronto salieron 2 osas del bosque y los atacaron, despedazando a 42 de ellos. Eliseo salió de Betel y fue al monte Carmelo, y de allí regresó a Samaria. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y te invito a compartir esta palabra de oración. Señor, gracias por rescatarnos y perdonarme por medio de Jesús. Gracias porque me guías y me llevas para que no tenga que temer. Gracias, Señor, porque me has dado el poder del Espíritu Santo. Dame la valentía de afrontar el duro trabajo, las lágrimas y otros obstáculos para acabar la carrera y completar la tarea que me has dado. Señor, gracias por el inmenso privilegio que nos has dado a todos los cristianos y a mí en particular, de ser capaces de transmitir el mensaje más poderoso del mundo. Gracias, porque este mensaje transforma vidas, comunidades y culturas. Amén. Punto final para nuestra edición del día de hoy, miércoles 30 de junio del 2021, programa número 181. Muchas bendiciones para todos y en especial en el día de hoy quiero enviarle un fuerte abrazo y un saludo muy grande a mi querido amigo Jorge. Jorge, ánimo, fuerza, sé que estás con un diagnóstico complicado en estos días, pero confiamos en el Señor y en el poder de su fuerza para que pueda ayudarte en estas circunstancias. A toda la familia, por supuesto, a mi amiga Roxana, abrazos enormes y muchas bendiciones. Nos encontramos mañana, si Dios así lo permite, en otra edición de esto que es Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.